ustedes la puedan utilizar como material de apoyo en un futuro y de esa manera poder reafirmar algún conocimiento o recordar alguna información que ustedes pues quieran refrescar. Bien, entonces veamos que nuestro tema de hoy pues básicamente va a radicar en lo que es algunas técnicas, ¿no? Algunos ejercicios de respiración y pues algunas situaciones para poder pues tener una mejor voz en cuanto a ejercicios vocales. ¿Cómo vamos a nosotros a utilizar de mejor manera esta parte de la voz? Ya que pues se hace fundamental estos ejercicios vocales, ya que nuestro curso es comunicación y lenguaje. Para poder comunicar de manera clara los mensajes y poder tener esa adecuada acción, pues se hace necesario el ir viendo a estos aspectos, ¿no? Vamos a abordar hoy algunos ejercicios vocales, es decir, para mejorar la voz y conectar con ella, poder lograr persuadir, ¿sí? Poder lograr llevar nuestro mensaje de manera clara y puntual. Entonces, estos ejercicios los podemos ir realizando en casa para poder tener esa conexión de manera adecuada con nuestro público y que el mensaje llegue. Entonces, no quiere decir con esto que son los únicos que se deben de hacer. No, existe diversidad de ejercicios, pero vamos a ver algunos básicos para poder ver cuál es la forma adecuada de respirar para poder lograr sacar esa entonación de voz fuerte, ¿sí? Ya vimos la parte de oratoria, ya vimos cómo persuadir a nuestro público, ya vimos algún tipo de argumentación. Ahora vamos a trabajar con lo que es nuestra voz, ¿sí? Porque una cosa es hablar algo y otra muy diferente, el saber cómo conectar, es decir, cómo llevar a lo que es nuestro mensaje, nuestra voz, ¿sí? Porque eso es bien importante, saber manejar nuestra voz. Cuando emitimos un sonido de voz, se crea por zonas concretas del cuerpo. Ya vimos esa parte también de lo que es el aparato fonador. ¿Cuáles son los órganos que intervienen a la hora de que este aire salga? ¿Sí? Primero va a entrar un aire por la nariz, luego este llega a lo que es el diafragma y de ahí podemos sacar ya esas ondas que se transforman en ondas sonoras por medio de lo que es las cuerdas vocales. Entonces ahí es esta la dinámica. Entonces, cuando se crea esta situación de cuando se emiten voces, se crea esta dinámica vocal porque pasa por situaciones o por zonas concretas del cuerpo que colaboran entre sí para poder realizar esta voz, ¿sí? Para poder realizar la instrumentalización de la voz. Entonces, veamos qué tenemos que hacer para poder ir mejorando nuestra voz, ¿sí? Veamos. Primera instancia, entonces, primer ejercicio será exhalar con conciencia. Es bien importante que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo, porque muchas veces solo respiramos por respirar. No somos conscientes cuando entra el aire y cuando sale. Primera instancia, entonces, exhalar con conciencia. Vayamos entonces haciendo nuestros apuntes, haciendo nuestra anotación para poder ir avanzando y tener claro cuáles son algunos pasos en cuanto a la vocalización. Exhala con conciencia, es decir, tomar conciencia hablando que estoy respirando. El hacer estos ejercicios nos va a garantizar el poder hablar, hablar y hablar y que no se note cuando respiremos. Ahorita pues no se está notando cuando yo respiro.
Porque si se notara, si hiciera yo, si respirara de una mala forma o una manera inconsciente, estaría a cada momento jalando aire, ¿sí? Eso sí es una manera inadecuada, porque imagínense, estamos dando un discurso, ¿no? Y hacer eso, seguramente no vamos a persuadir a nadie, ¿sí? Al contrario, vamos a demostrar inseguridad, falta de preparación. Para evitar eso, entonces, exhalemos con conciencia, de manera relajada. Una voz se genera en la exhalación, ¿sí? E incluso durante una exhalación prolongada. Entonces, un ejercicio básico para poder mantener el aire y hablar de manera constante es hacer una entrada de aire fuerte para cuando se haga la exhalación, pues se mantenga, ¿no? El estar hablando. Entonces, esta emisión de aire produce una tendencia de la caja torácica o a derrumbarse. Es decir, inhalamos, ¿no? Y luego empezamos la exhalación normal. Pero cuando hablamos, entonces inhalamos y vamos exhalando. Y es ahí donde estamos hablando, hablando y no paramos de hablar y no se nota cuando estamos haciendo esto. Y si se da cuenta cada vez, lo estoy haciendo de manera intencionada. Es decir, empecé acá y voy bajando para que usted vea que el aire va saliendo. Pero cuando lo hacemos de manera ante un público, jalamos aire, es decir, inhalamos y lo exhalamos. Entonces, empezamos a hablar, hablamos rápido y podemos decir varias cosas, mencionar que estamos en un temporal de invierno en el cual la lluvia se viene y empieza a hacer estragos durante esta temporada acá en Huehuetenango. ¿Se da cuenta? Es un hablar rápido, 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 pero no se nota que estoy jalando aire. Eso entonces es una exhalación con conciencia, ¿sí? Entonces la caja torácica tiende esa situación a derrumbarse. Por eso lo hacía así, el ejemplo, ¿no? Estamos acá erguidos y cuando sacamos el aire empezamos poco a poco a bajar. Pero eso es para tomar conciencia. Pero eso no lo tenemos que hacer cuando estamos ante un público, sino erguidos y empezamos a hablar. Pero tomamos conciencia de que el aire se va acabando y necesitamos retomar el aire. ¿Sí? Vamos a ir haciendo esto poco a poco. Podemos entrenarnos en la habilidad y mantener abierta, ¿sí? E incluso de abrir más durante la exhalación vocal, es lo que yo le explicaba. Acá obviamente tenemos y cada vez bajamos de aire, pero cuando hacemos este entrenamiento y tenemos esta habilidad de mantenerla abierta, es decir, la caja torácica abierta, incluso abrir más durante la exhalación vocal. Eso es lo que garantiza el poder hablar y que no se note cuando tomamos aire. De repente en algunas pausas tomamos un poquito de aire, pero cuando lo estamos haciendo ya de manera frecuente, esto ni se nota, ¿sí? Por ejemplo, usted no está notando cuando yo estoy tomando aire, ¿sí? Entonces, eso es entrenar y mantener esa habilidad para mantener abierta la caja torácica cuando se exhala. Y nuevamente entra el aire, se inhala aire, pero hacer esto es de manera, tenerla cerrada y hacer esto, ¿sí? Entonces, para entrenar esto, tenemos que jalar aire. Mire, estamos hablando, dando el tema, pero no se nota cuando esto sucede de la exhalación, sacar el aire. Mantenemos y seguimos hablando y no se nota. Eso es lo que tenemos que ir haciendo. Un ejemplo de esto es como cuando se demuestra en esta imagen, ¿no? En la que estamos viendo acá, manteniendo el esternón elevado, las manos de la joven acá en la imagen, pues usted puede ver que la fotografía nos indica su posición cuando nos encontramos exhalando o vocalizando, es decir, nos hace ese, ¿no? Ese movimiento, ¿sí? Entonces, básicamente es ir entrenando para poder tener una adecuada comunicación. Luego también podemos abrir los brazos mientras cantamos o mientras hablamos. En nuestro ejemplo, pues dice canción, pero acá lo vamos a aplicar hacia lo que es un diálogo que mantenemos. Entonces, vemos acá que los brazos, mientras lo hacemos, la exhalación vocal tiene también tendencias a ser
que los brazos se cierren en el torno al pecho, ¿sí? Acá, entonces hacer ese movimiento que está ahí en la imagen. Intentar lo contrario, soplar o cantar abriendo los brazos, lo que ayuda a las costillas a mantenerse abiertas. Entonces, básicamente, estos ejercicios nos ayudan a poder tener esa amplitud de la caja torácica. Ahí es donde radica, hasta cierto punto, una de las técnicas bastante adecuadas para poder hablar y respirar de manera adecuada. Entonces, seguidamente de esto, perseguimos únicamente la apertura torácica. Podemos correr el riesgo, es decir, si seguimos únicamente que se aperture la caja torácica, podemos correr el riesgo de volvernos rígidos al hablar, ¿sí? Todo nuestro cuerpo básicamente debe estar relajado. Eso es una de las situaciones bien interesantes que por lo menos yo les puedo compartir como experiencia, ¿no? El hecho de que tenemos primera instancia, tener conciencia de lo que estamos hablando en el momento, en el aquí y el ahora, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo, ¿sí? Es como tener un paso adelantado para poder saber qué decir y no cometer algún error, ¿sí? Esto, por supuesto, quiere un poquito de atención, quiere bastante entreno, ¿sí? Practicar. De repente, pues ya les daba yo el consejo de pararse frente a un espejo, ¿sí? Si usted me pregunta si funciona, funciona bastante bien. Yo lo he utilizado y lo sigo utilizando hasta la fecha. Cada vez cuando de repente tengo que hablar en público, así, en un público grande, pues lo hago, ¿no? Es decir, me paro frente al espejo y empiezo a ensayar, ensayo lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, cuál va a ser mi gesticulación, cuáles van a ser mis ademanes. Y conforme el tiempo, pues ya esto se vuelve hábito, ya sale de manera natural y usted se relaja cuando lo hace, ¿sí? Entonces, importante, si queremos tener una buena comunicación, una buena entonación, pues tener esta entrega de técnica, estos ejercicios para poder conectar con el público y mandar este mensaje de manera adecuada, ¿sí? Entonces, es bien importante que practiquemos, que tengamos claro nuestro tema para que nos dé seguridad de lo que estamos hablando. Porque si no, únicamente voy a hablar y lo único que voy a desear es que termine rápido, de repente la entrevista, de repente la exposición o de repente hablar en público. Y ahí podemos estar entonces en un 70, bueno, en un 90% de la población que tiene miedo al hablar en público, ¿sí? Tiene miedo a hablar en público ese 90% porque en primera instancia no hace los ejercicios adecuados, tiene vergüenza seguramente, no se pone frente a un espejo a practicar, porque eso es lo fundamental. Y cuando lo practicamos, pareciera que estuviéramos como locos, ¿no? Hablando solos. Pero realmente eso es lo que le ayuda a uno a ir conectando con el público y teniendo estos ejercicios de vocalización frente a un espejo. Es decir, ahorita les voy a mostrar cómo tendríamos que hacer. Por ejemplo, ahorita voy a hacer de cuenta que estoy hablando en un espejo, ¿sí? Entonces, vamos a, por ejemplo, a pensar de que vamos a dar un discurso y tengo que ensayarlo. ¿Cómo lo haríamos? Hacemos de cuenta que estamos en el espejo y mi postura tiene que ser la correcta, erguida, ¿sí? La barbilla hacia el frente, mirada hacia el frente, ¿sí? No cabizbajo, porque si estoy cabizbajo, voy a, esta postura da una sensación de no tener seguridad, ¿sí? Mientras que si estoy erguido, esta posición demanda autoridad, demanda seguridad. Entonces, empezaría yo a practicar de la siguiente manera. Buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto poderles atender, el poder brindar las capacidades que tengo hacia cada uno de ustedes. Entonces, en este momento yo estoy tomando conciencia de cómo movilizo las manos, qué gesticulaciones estoy haciendo, ¿sí? Mi cara. Hacer estos ejercicios, hacer estas prácticas frente a un espejo
pues garantiza precisamente el que tenemos que tener esa seguridad. O el hacer esto nos da seguridad y nos ayuda a respirar de una mejor manera. Porque solo practicando podemos lograr resultados, ¿sí? Entonces, son consejos que le comparto para que usted los pueda practicar. En su momento, a mí me los compartieron. ¿Funcionan? Funcionan bastante bien. Solo es de quitarse esa penita, ¿no? Porque esa es una de las situaciones que nos detiene, la vergüenza, el qué dirán, el miedo a fracasar. Entonces, por eso es bueno practicarlo frente a un espejo. También otra técnica es grabarse, ¿sí? Hoy en día la tecnología está en nuestras manos, a nuestro alcance. Una cámara lo tiene cualquier persona que tenga un celular, ¿sí? Y hoy en día la mayoría tenemos celular con cámara, ¿no? Entonces, grabarse y luego, pues, ver cuáles fueron nuestros errores y mejorarlos, ¿sí? Porque solo de esta forma nos vamos a quitar el miedo, nos vamos a quitar esa pena. Entonces, también ayuda a esos ejercicios que les estoy compartiendo, ¿no? El poder tomar conciencia de su respiración, tomar conciencia de su postura, tomar conciencia de la gesticulación que está haciendo, porque esto nos ayuda y nos mantiene ese apoyo para que nosotros podamos hacer llegar el mensaje. Luego de esto, entonces, también es importante el ver, ¿sí? Cómo nuestros muslos hay que flexionarlos hacia el vientre, ¿sí? Al emitir la voz. Estas reflexiones, pues estas flexiones, perdón, flexionar la columna, cerrando las costillas y rechazando, perdón, y rechazando el abdomen hacia arriba, lo cual va en el sentido de la exhalación vocal, ¿sí? Entonces, de repente, con la rodilla, así como vemos en la imagen, y empezar a hacer esa situación en cuanto a cerrando las costillas, es decir, nuestro abdomen o nuestro estómago lo tenemos que tener como que presionado con la rodilla y hacer de esta manera, entonces, la emisión de la voz, ¿sí? Presionar, y esto nos va ayudando, seguro que nos ayuda bastante para poder tener ese mantener de la respiración para poder hablar y tener esa habilidad para jalar, es decir, jalar aire, inspirar y exhalar de una manera relajada, no normal, no de repente agitada y estar hablando y que el aire, ¿sí? Entonces, el hacer estos ejercicios nos va a ayudar precisamente a poder tener esa claridad de voz, esa dicción. El número 2 sería alternar 3 vocales, ¿sí? Practiquémoslo. O, I, A, ¿sí? Esto seguramente nos va a ayudar a hacer la gesticulación, lo que yo estoy haciendo en este momento. Cuando es una O, pues hacer la gesticulación de la O, ¿sí? La I, la A, ¿sí? Porque muchas veces hablamos, pero de una manera pareja, ¿sí? No tomamos conciencia. Y primer paso es tomar conciencia de lo que estamos hablando y haciendo, ¿sí? Entonces, el poder alternar estas 3 vocales que son la O, I, A. Entonces, tenemos que abrir y cerrar la boca cuando así lo requiera la vocal, ¿sí? Hacerlo constantemente, esto va a limpiar también nuestra garganta. De repente usted ha podido observar que cuando alguien agarra un micrófono o va a hablar, lo primero que hace, está bien que se haga eso para limpiar la garganta, pero no ya teniendo un micrófono, ¿sí? No teniendo un micrófono porque se va a escuchar mal. También es algo inseguro, ¿sí? No manifiesta profesionalismo eso. Entonces, cuando de repente nosotros empezamos a practicar esto, pues antes, ¿no? Antes de agarrar un micrófono, y esto va a limpiar, ¿sí? Limpia la garganta para que se escuche de manera adecuada. Pero aún más, ayuda el abrir la boca para que exista una entonación de las palabras y las vocales y todas las consonantes de manera adecuada, ¿sí? Si es una A, pues
como A, ¿sí? A, O, I, E, U, ¿sí? Entonces, por eso es importante vocalizar, ¿sí? Para la vocal O, opta con los labios la posición silbar, ¿sí? Luego, en esta posición, abre un poco la boca como para decir O. Se precisa para situar la forma de tus labios y de las mejillas, estos haciendo trabajar el músculo oblicuar de los labios que de tu boca un poco la forma de una caja. Básicamente acá lo explica de manera teórica. Yo se lo dije de manera práctica, ¿sí? De manera práctica, el hecho de que es funcional. ¿Para qué? Para que llegue, si se da cuenta, ¿sí? Pero tampoco exagerar, ¿sí? Porque pues no es, se trata de exagerar, se trata de mantener una comunicación adecuada, ¿sí? No porque se diga, vamos a abrir la boca con una A, la vamos a hacer así, no, es A, E, y que la respiración venga con la exhalación, ¿sí? La primera parte que vimos, cómo exhalar, sacar ese aire junto con la O, ¿sí? Entonces los ejercicios vocales de repente vamos con subiendo de tonalidad, es decir, empezar suave para luego terminar arriba con las notas, ¿no? Aquí vamos a hacer un poco de esto, de vocalización. Por ejemplo, con la O, podemos empezar con O e ir subiendo la tonalidad. Pero obviamente eso también requiere trabajo de la caja torácica, que suba ese volumen, ¿sí? La I, lo mismo, ¿no? Y ir subiendo. Esos son ejercicios que nos van a ayudar, en primera instancia, a poder ir manejando nuestro aire y en segunda instancia, limpia nuestra garganta. También nos da seguridad, porque al practicar esto en un espejo que le decía, podemos entonces quitarnos esa vergüenza, porque nos estamos viendo, ¿sí? Porque de repente muchos hacen estos ejercicios, pero no obtienen resultados, porque lo hacen de manera no apasionada, ¿sí? Es decir, o sea, ahí no estamos haciéndolo con actitud. Esto requiere actitud. Si ustedes quieren impactar en torno a los mensajes, debemos de apasionarnos, debemos de hacer la gesticulación adecuada, los ademanes adecuados. ¿Para qué? Para fortalecer el mensaje. Seguimos entonces. Busca el molde para la I, ¿sí? Partiendo con la boca cerrada. Separa lentamente las comisuras de los labios al tiempo que abres un poco la boca. La lengua se aproxima al paladar y no deja abierta más que una rendija horizontal para que se pase el aire. Entonces, aquí nos están dando algunas técnicas, ¿no? Para poder ir vocalizando, ¿sí? Entonces, entonces, es donde pegamos la lengua, lo que nos indica, ¿no? También pronunciar la A, es decir, vocalizar. Para hablar, para hallar la forma de la A, bajar la mandíbula y siente cómo la lengua se extiende a los lados entre los dientes de abajo, ¿sí? Entonces, se va extendiendo, ¿no? La lengua, según la intensidad, ¿sí? Entonces, acá, luego de esto, toca el arco cigomático, ¿sí? Toca el arco cigomático. ¿Qué es esto? Esta forma se está formada por tres huesecillos diferentes. En la parte posterior, por el hueso temporal, el de la oreja, ¿sí? Entonces acá usted puede ver la imagen que aquí es donde nos vamos ubicando, ¿no? Hacia la nariz por el hueso maxilar, ¿sí? Toda esta parte de acá, como quien dice del cachete, ¿no? Entre los dos anteriores por el hueso malar. Haz el sonido de la M y busca sentir que dejas vibrar estos tres huesos, ¿sí? Entonces, aquí es la técnica para poder tomar conciencia cuando es la M. Entonces, hacemos. Entonces, sentimos que de acá, exactamente como lo indica
del hueso, de lo que es el hueso molar hacia lo que es los huesos maxilares, ¿sí? Y entre la nariz, se siente esa vibración de acá, de este lado. Entonces, esto nos sirve para ir tomando conciencia de qué músculos son los que intervienen en cada una de las vocales y consonantes. Entonces, ir practicando esto. Postura, 4 dedos abajo de lo que es el cigomato, ¿sí? Por detrás, las palmas, el músculo del massetero, ¿sí? Que se contrae al al apretar los dientes, intentando relajarlo. Si se relaja del todo, la mandíbula se abrirá, intentando controlar la contracción necesaria para evitar y obtendrás más libremente en la mandíbula. Entonces, vamos con cada uno de estos ejercicios para poder nosotros ir mejorando, ¿sí? Estos nos ayudan, como les decía, que no son los únicos, pero pues son algunos puntuales para la vocalización, tanto cantantes como oradores. Recuerde que el orador es quien da ese mensaje a un público. No es tanto el orador de oraciones religiosas, ¿no? No vayamos a confundir esa parte, sino el orador es quien sabe manejar su voz para persuadir, ¿sí? Los cantantes, obviamente, trabajan esto y más a profundidad. Es un poquito más profundo de las personas que cantan. ¿Por qué? Porque pues tienen que realizar un montón de interacciones en cuanto a su aparato fonador para poder darle la tonalidad. Pero en algunos ejercicios son similares, ¿sí? Experimentar la voz orientada, ¿sí? A gatas, con el cuello horizontal, el rostro hacia el suelo, observar la mandíbula, la lengua, los abdominales, etcétera, han cambiado de orientación. Canta los mismos sonidos que de pie. Haz lo mismo tumbando la boca arriba y siente cómo se relaja tu instrumento, que es la voz, ¿sí? Lo vocal. Entonces, exactamente podemos hacer la vocalización de A, E, I, pues de manera de agatas, ¿no? Es decir, la posición de 4. Poner las dos manos y las rodillas abajo. Y hacer esa misma vocalización de la A, la E, la I y también las consonantes para poder ir experimentando con la voz orientada. Y ahí la vamos a orientar hacia otro punto. Entonces podemos ir a hacer también surgir un sonido espontáneo, ¿sí? Tumbando, es decir, ya boca arriba, también flexionando el tronco con un impulso y levantando brazos y pies todo a la vez. Seguir, dejar que salga un sonido espontáneo. Es un movimiento en el que se lleva el sonido, percibe cómo la zona abdominal se puede deformar, pero no comprimirse, ¿sí? Influye en la voz. Entonces, al tener trabajada esta área, así como lo muestra la imagen, podemos nosotros entonces ir mejorando cada vez esto de la voz. Es decir, acá el primer punto es atreverse a realizarlo. De repente se podrá pensar que no tiene ninguna relación o ninguna relevancia. Créanme, tiene mucha relevancia el poder experimentar con la voz. ¿Para qué? Para poder educarla, ¿sí? Hay personas que nacen con una voz privilegiada, ¿sí? No lo vamos a negar, pero nosotros también podemos educar nuestra voz. Podemos lograr tener un nivel bastante grande en cuanto a la expresión vocal. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, si yo nací con una voz, no es así. Fue trabajada, fue educada. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Podemos buscar las tonalidades, ¿sí? Podemos ir ejercitándonos. Yo lo he hecho y lo sigo haciendo constantemente. ¿Para qué? Para ir mejorando en cuanto a la acentuación de manera correcta al castellano, ¿sí? No al español, porque pues el español es bastante acentuado. Nosotros trabajamos castellano. Por eso es de que no sabemos diferenciar entre la Z y la C, por ejemplo, o la S cuando hablamos. Ya cuando escribimos, obviamente sí, pero cuando decimos zapato, pues no sabemos la diferencia. Porque si habláramos de realmente
español, dijéramos zapato, con Z, ¿no? Pero no lo podemos trabajar de esa manera. Entonces, vemos acá lo interesante que es también el bostezar, pero obviamente de una manera consciente. No es cuando de repente tengamos cansancio o ya tengamos sueño, no. Empezar entonces con esto del bostezar. Comienza abriendo la boca de forma relajada y dejando venir una gran inspiración con la intención de comenzar un bostezo. Los maceteros trabajados en el ejercicio 9 se relajan y se dejan estirar, ¿sí? Cuando hacemos la función como que vamos a bostezar, ¿sí? Tomamos conciencia de ello y empezamos a abrir la boca así. Y sale. Entonces, ahí es donde se estira precisamente los maceteros y nos deja ese trabajo bastante agradable de comenzar a abrir la boca y relajándola para luego tener una gran inspiración de la intención de comienzo a bostezar. Es decir, si usted empieza a hacer esto, ya un par de segundos ya empieza a ser natural el bostezo. Pero esto nos ayuda para jalar aire, básicamente en ese sentido, ¿sí? Entonces, consejos bastante importantes ahí que debemos de tener en cuenta es precisamente el practicar, básicamente practicar para poder tener esta situación de ejercicios vocales. Entonces, aquí en Classroom yo le voy a colocar algunos ejercicios vocales que es prudente que realicemos, ¿sí? Ahí los va a encontrar. Luego de esta clase va a encontrar lo que son ejercicios vocales. Practíquelos para poder tener una respiración de manera adecuada. Y de esa manera podemos trabajar la voz. Usted la puede trabajar y hacerla de manera melodiosa, tener una voz más agradable. Pero todo está en la entonación, cómo la utilizamos. Educar nuestra voz y ejercitarla. ¿Sí? ¿Podemos lograrlo? Podemos lograrlo. Y prueba de ello es lo que le estoy indicando en este momento. Se da cuenta el cambio, dependiendo la intención con la que hablamos. ¿Sí? Y ahí podemos encontrar entonces estas grandes diferencias. ¿Y cómo se logra? Con la respiración. Básicamente nos tenemos que educar en respirar de manera adecuada para poder encontrar una entonación adecuada y hacer una voz agradable, una voz más dulce, una voz que de repente enamore, pero ayudado con nuestra gesticulación. ¿Lo podemos lograr? Claro, eso y más. Entonces, acá pues nuestra clase de ejercicios vocales para que usted vaya practicando y vaya teniendo también estos resultados. No están muy lejos de lograrse, no, solo es de practicar, esforzarse para lograr resultados de manera adecuada. Ha sido un gusto poder compartir este tema de vocalización y poder apoyarle y poder indicarle cómo podemos mejorar, ¿sí? Le digo, yo lo he hecho y lo sigo haciendo y pues puede notar los resultados, ¿no? Entonces, invitado para poder hacerlo allá en casa y pues seguir avanzando. Recuerde su resumen y estar al pendiente de Classroom, que ahí está todo el material para que usted pueda trabajar. Nos vemos en una próxima clase.